Tenemos siempre que mostrar nuestra gratitud al Señor porque estamos aquí. Él nos permitió venir y por la ocasión que tenemos de meditar en su palabra. El mundo está en sus placeres, quehaceres y no piensa en el Señor, no razona de acuerdo a la voluntad de Dios. Y precisamente nosotros nos distinguimos del mundo porque damos lugar a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a la comunión con Dios. La palabra del Señor nos enseña, nos manda a ser diferentes al mundo. Amén, hermanos. Yo espero que usted esté bien claro de eso. Es un mandato del Señor vivir como nuevas criaturas en Cristo. Esta mañana vamos a ir al libro de la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos a ir para leer en Efesios capítulo 5, los versos 23 al 28. Efesios 5, 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Antes de orar, una pregunta, hermanos y hermanas, maridos, esposos. Después que leyó esto, ay, qué bonito que la mujer debe estar sujeta a mí en todo. Amén. Sí, pero siga leyendo. 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo. Tengo que entregarme, si es posible, a la muerte por mi esposa. Aquí está escrito, hermano. ¿Cuántos quieren seguir siendo esposos hoy? Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la bendición de esta palabra que hemos leído y que es palabra tuya. Oh, cuánto rogamos que tu Espíritu nos guíe para entenderla, para que no seamos livianos en la fe y entender cualquier cosa y decir cualquier cosa, sino entender tu voluntad. Que se levanten hogares, familias ejemplares al mundo. Sí, Señor, el mundo necesita una familia referente de Cristo. Iglesias conformadas por familias en verdadera comunión contigo. Guíanos en todo esto, Padre. Muévenos a tu verdad en todo instante, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén con gozo. Bueno, es la palabra de Dios. Vamos a iniciar hoy una serie de 3 temas para que sigamos la línea, sigamos el proceso que iniciamos hoy. El tema general de lo que sigue en estos próximos domingos es la familia en el modelo bíblico. Claro, el tema es vasto, no se agota. Pero vamos a tomar 3 ángulos en los días que siguen. La familia en el modelo bíblico. Hoy, nuestro tema de hoy es la necesidad de un liderazgo espiritual en el hogar. Varones, prepárense, preparémonos para el tema de hoy. Esposas, prepárense y alégrense.
Ay, hoy va a hablar el pastor a los maridos. Bueno, llegará el momento en que le hablemos a la esposa. Pero no es hoy, ¿eh? Hoy vamos a hablar del liderazgo, necesidad del liderazgo espiritual en el hogar. La próxima vez estaremos hablando de, oiga bien, la familia cristiana siempre en avivamiento espiritual. Necesitamos familias avivadas en la palabra de Dios. Porque fíjese usted qué tragedia en toda iglesia. Solo viene el abuelito y por allí que le acompaña a un nieto de 5 años porque a los 12 ya no quiere acompañarle. Abuelito decía abuelitas, porque la mayoría de los casos son abuelitas. O viene solo papá, o viene solo mamá, o viene solo el muchacho. Qué problema que no quiere venir la familia. Así que la familia cristiana siempre en avivamiento espiritual. Y el último de los 3 domingos, una madre consagrada a Dios. Vamos a hablar no de todas las madres, porque por allá afuera hay un montón de madres que se arrepienten de ser madres. Qué doloroso decir esto. Pues por eso hay muchos niños abandonados, porque no toda madre es consagrada a Dios. Ahora, las madres de la iglesia, aún en las iglesias, no todas las madres son consagradas a Dios. Así que mire bien cómo vamos reduciendo el grupo, el auditorio que debe escuchar la palabra. Bueno, todos debemos escuchar la palabra, así que vamos a tener esta continuidad de temas a partir de hoy. Volvemos a nuestro tema de hoy, la necesidad de un liderazgo espiritual en el hogar. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, condiciones muy difíciles para las familias. En todos los tiempos, la vida familiar no ha sido nada fácil, en todos los tiempos. Pero a medida que pasa el tiempo y la familia está como más compleja, más oportunidades de trabajo para la mujer, y en muchas ocasiones podemos decir, qué bueno, más derechos y más ingresos económicos en el hogar, porque ya ella puede trabajar y fácil conseguirse una nana. Hoy tiene diferentes nombres, ¿no? Facilitadora del hogar, ¿cómo? Mire cuánto sabemos. ¿Sabes cuánto? Asistente del hogar. Suena elegante, ¿verdad? Yo diría que no es asistente del hogar, sustituta de la madre. Porque ya la madre ya no cría a los hijos, los cría la nana. O la abuelita, pobrecita la abuelita. Yo conozco abuelitas por aquí que no terminan de criar nietos. Bueno, pastor, usted se mete a unos temas difíciles, pero si es la palabra de Dios que nos desafía, son las realidades puras de la vida y como iglesia no podemos tapar los ojos. Hoy tenemos hogares muy complicados, muy poca presencia física. Papá y mamá trabajan fuera de casa, los hijos en la escuela o en la calle. Salen de la escuela y como no está papá y mamá y no le obedecen a la que quedó allí, pues voy donde quiera que se pueda ir. En consecuencia, hay muy poca interacción entre padres e hijos. Hay muy poca interacción en el matrimonio, cada quien en lo suyo. Hay muy poca intercambio entre los hermanos de la misma familia. Y más consecuencias. Por tanto, hay desconocimiento mutuo de lo que cada uno hace. Ni sabemos qué hace el hijo. Los hijos. ¿Y qué es tu papá? Es ingeniero. ¿Y dónde trabaja? Ni sé. Yo no tengo idea. Una empresa. Óigame, hermana, ¿y su esposo? ¿Dónde trabaja? Es técnico en algo. Es constructor. ¿Y dónde trabaja y cuánto gana? Con costo sé dónde trabaja. ¿Cuánto gana? No tengo ni idea. Yo no sé. ¿Y cómo usan el dinero en casa? Ahí a lo que salga. Hay más influencia de la nana, bueno, de la asistente del hogar, que del padre y la madre.
Y la abuelita, que mejor no se meta. O los amigos de la calle en la conducta de los hijos, la nana o los amigos de la calle. Ahí es donde van los hijos a hablar, a conversar, porque no hay con quién conversar en casa. Esto provoca, hermanos, hermanas, más ocasiones para infidelidad conyugal, matrimonios rotos. No, pero están juntos, no se han separado, no se han divorciado. Sí, pero están juntos en la misma casa, pero separados en casa. No hay intercambio, no hay opiniones y hasta se respetan. Haz tu vida, yo hago la mía. Cada vez menos compromiso espiritual, hablando de hogares cristianos. En la inmensa mayoría de casos que no son cristianos, por favor, ni pensemos en ningún tipo de compromiso espiritual. Hablamos de los hogares que van a la iglesia, no necesariamente que sean cristianos. Ya hemos dicho muchas veces, ¿verdad, hermano, hermana? No todo el que va a una iglesia es cristiano. Vamos a la iglesia porque, bueno, es una costumbre, porque es la religión que aprendí desde que era niño o niña, pero cristianismo es otra cosa. Y entonces, aún en los hogares cristianos hay cada vez menos compromiso espiritual. No hay vida de oración, la Biblia ni se abre en casa, etc. Bueno, no terminaríamos diciendo más cosas, más datos. Necesitamos un líder en la familia. El caos ha venido desde que ya no hay liderazgo en la familia, no hay un liderazgo visible. Y la Biblia ha establecido el orden de autoridad en la familia. No tenemos que inventarlo. La iglesia no tiene que reunirse en una sesión para decir, hermanos, vamos a crear un manual para familias, escribamos un formato y lo aprobamos y lo promovemos. No, la iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada para dar cumplimiento fiel a lo que ya ha sido establecido por la voluntad de Dios. La Biblia es el manual de la vida personal de cada cristiano y de la familia cristiana. Solo tenemos que darle cumplimiento. Es un orden establecido por Dios. Mire bien lo que hemos leído allí en Efesios, en la primera parte del verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Vamos a dejarlo por allí para el momento. El marido es cabeza. No dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los Efesios, me parece bien, yo creo que es recomendable, yo tengo la opinión, parece una buena opción. No, hermano, no, es un mandato. El marido es una expresión contundente, firme, categórica, con toda la autoridad de Dios. El marido es cabeza de la mujer. La posición del hombre como cabeza del hogar es voluntad de Dios, no un invento de la sociedad ni de la iglesia. Es la expresión de la voluntad de Dios, porque Dios es quien estableció el orden en que se iba a llevar a cabo la vida de la familia desde que la familia fue creada allá en el Edén. Cuando el hombre no ejerce su posición de liderazgo, por supuesto que solo podemos esperar diversas distorsiones en la vida de la familia. El hombre se aleja de la dirección de Dios cuando no ejerce su liderazgo de acuerdo a la Biblia. No es cuando grita, no es cuando los hijos le tiemblan porque llegó el sargento a la casa y todos los soldados deben estar firmes. No, así no por miedo, no por imposición ni por grito. Es porque se ha ganado el respeto de los hijos y, por supuesto, en primer lugar, de la esposa. El hombre comienza alejándose de la dirección de Dios, y la dirección de Dios solo se logra con hombres con las rodillas dobladas ante Dios. Amén, hermanos.
¿Cómo puedes dominar a tus hijos si tus hijos nunca te han visto de rodilla delante de Dios? Los hijos crecen sin conocer la verdadera autoridad según el pensamiento de Dios. Otras veces hemos hablado de esto, ¿verdad? Hijo, haz esto y esto. Y el hijo, y a veces cuando ya el hijo está aprendiendo a ser rebelde, porque todos lo hemos sido alguna vez. Pero yo no quiero, ¿y por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy tu padre. ¿Es por eso? Pues sí, yo soy el padre. Fíjese que es un error decir eso. Porque yo lo digo, porque yo soy tu padre. Es verdad que tú lo dices y es verdad que tú eres el padre, pero no es por eso, sino porque Dios me puso en autoridad sobre esta casa. No apartes a Dios, no quites a Dios de en medio. Cuando tú le dices a tu hijo, porque yo mando, el hijo dice, bueno, ahorita tengo 14 años, 16 años, cuando llegue a 21, entonces yo mando. O sea, es por tiempo. Llega el momento en que yo me voy a desprender de la autoridad de mi padre y entonces yo también voy a tener a quien mandar. Ahora, diferente es cuando tú le dices al hijo, y no por gritos, sino por conversación. ¿Sabes por qué, hijo, yo doy órdenes en la casa y establezco el modelo de vida? Porque así es la voluntad de Dios. Ay, qué bueno, por fin llegamos al punto. La autoridad suprema del hogar se llama Dios. ¿Y quién se libera de Dios? Va a llegar un momento en que voy a ser mayor de edad. Aunque llegues a 80, la autoridad seguirá siendo Dios. No cometas, padre, el error de decir porque yo mando. No, porque Dios mandó que así fuera. Es el orden que Dios ha establecido para el hogar. Y cuando todas estas distorsiones están presentes en una familia, Satanás aprovecha para sustituir el orden de Dios con cualquier otra forma de autoridad. El problema de nosotros como iglesia, como cristianos, hermanos y hermanas, es que olvidamos que tenemos una batalla frente a Satanás. Pues siempre estamos hablando de que estamos haciendo a Dios a un lado y estamos haciendo a Satanás también a otro lado. No lo ignores, está allí para dañar, para romper nuestra comunión con Dios, para alejarte de la fe. Y cuando tú, papá, no ejerces autoridad sobre los hijos y creas un vacío en ellos, no hay tal vacío, Satanás lo llena. Porque es astuto y quiere separar a la familia y quiere hacer más grande y más visible la actitud de rebeldía de los hijos frente a ti como padre. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, Cristo es el modelo supremo de liderazgo para el hombre en el hogar. ¿A dónde vas cuando estás en una empresa, en cualquier otra área de trabajo y te ponen de líder, de gerente, de supervisor, de lo que sea, con una voz de mando o de autoridad? ¿A dónde aprendes a ser líder? Yo recibo cursos ahora en internet o allá en las universidades o en los centros. Allí vas, qué bueno, hay que aprovechar eso, sí. Pero no es allí la fuente suprema. La fuente suprema es la palabra de Dios. Dios, Cristo, el Hijo de Dios, es el modelo supremo del liderazgo, en cualquier forma del liderazgo. Pero esta vez enmarcados en la necesidad de la familia, del hogar. Cristo es el modelo supremo para el padre que quiere ser buen líder en su hogar. Observemos la segunda parte del versículo 23. Ya dijimos la primera parte, porque el marido es cabeza de la mujer. Muy bien. Así como, ahí está el modelo. Hubiera sido fácil y qué alegría de todos los varones, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. Espérese, hay un modelo. No ejerzas modelo a tu gusto y antojo. Perdón, no ejerzas liderazgo a tu gusto y antojo, a como tú crees que tienes que ser. Mira bien el modelo en la segunda parte del
Versículo 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, si usted ya se dio cuenta, estamos aquí, mire, qué triste. ¿Cuántas veces usted ha leído esto? Un montón de veces, pastor. Tengo 20 años de ser cristiano. ¿Cuántas veces? Y he oído sermones, pero se ha quedado allí para ver cómo la Biblia equipara a Cristo con el varón y a la mujer con la iglesia. Eso es importante. No lo deje pasar tan livianamente. El marido tiene un modelo que es Cristo. No es el vecino, no es el líder de la asociación a la que usted pertenece, al club, al trabajo, el gerente que tiene. No, Cristo es el modelo del varón. La responsabilidad del hombre frente a su familia es solo comparable a la posición de Cristo frente a su iglesia. Ahora, hermanos, yo creo que no podemos ignorar qué clase de liderazgo es Cristo para nosotros como iglesia. Nos llamamos iglesia cristiana. No solo iglesia, somos iglesia cristiana y el mundo nos conoce como los cristianos. Porque cuando venimos aquí, venimos a adorar a Cristo, a alabar a Cristo, a conocer más de Cristo. Cristo es nuestra vida, nos debemos a Él. Él es el modelo en el hogar también. Y cuando dice que Cristo es cabeza de la iglesia y que el hombre es cabeza de la mujer, ¿cuál es la idea de cabeza? Que guía, que piensa, que dirige, que provee, que protege. La cabeza. Hermanos y hermanas, ya sabemos que triste cuando hay casos de parapléjicos, cuadraplégicos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tienen necesidad de un bastón, una silla de rueda, porque no pueden valerse por sí mismos. Quisieran caminar, pero cuando quieren mover sus pies o sus piernas, no le obedecen porque hay una distorsión en la relación entre su cabeza, su cerebro y los miembros que siguen, ¿no? Las manos, los pies, las piernas. No se pueden mover. ¿Quisieran estar en esa condición? No, pero no le responde la relación entre su cabeza y el resto del cuerpo. Así exactamente es lo que ocurre en una iglesia desprendida de Cristo. Soy cristiano, pero no sé ni sé lo que la Biblia dice de Cristo. Soy esposo, pero vivo desprendido de Cristo. Ese hogar no está funcionando. Está cuadraplégica la situación del hogar y el matrimonio. Tan sencillo es entender esto. Por eso es que la Biblia usa figuras sencillas. Así como Cristo es la cabeza que guía a la iglesia, así es el marido, así debería ser. El marido que guía a la esposa y con ello a los hijos. Guía, piensa, razona, conduce, dirige, protege, es responsable delante de Dios por la familia que Él le ha confiado. Oiga bien, por la familia que Dios le ha confiado. No es la familia que yo quiero porque yo quise. Hermano, mire, no maltrate a su hijo. No se meta conmigo porque son mis hijos. ¿Y quién le dijo que son suyos? Están bajo su responsabilidad, pero Dios se los dio. Son de Dios. Amén, hermanos. Sí. Yo sé que con temas tan difíciles y que la Biblia nos enseña, no es la manera como el predicador lo dice, es como la Biblia lo dice y lo enseña. Qué difícil es decir amén cuando estamos, así dice la Biblia, mi hogar no parece ser como la Biblia dice. Es difícil decir amén. Pero vamos a decir amén afirmando que la Biblia así lo enseña. Amén, hermanos. Qué bueno, con gozo. Debemos recibir estos temas con gozo, porque es siempre la manera de aprender. Si hasta ahora mi hogar no se ha desarrollado, mi familia, mis hijos, mi matrimonio no se ha conducido como ahora estamos viendo en la Biblia, no se ha cerrado el capítulo de tu vida. Es bueno empezar hoy a conducirnos en el modelo de Cristo.
Ahora hablamos un poquito de la esposa. La esposa tiene un rol de mucha dignidad. Aquí dice el pastor que la Biblia enseña que el hombre dirige, razona. Yo no razono, yo no pienso. ¿Cómo no? Gloria a Dios. Hay mujeres que razonan tremendamente, todas, pero hay unas más que otras, igual que los varones. Mire, dejemos eso, que es el engaño del mundo. Ya. Las mujeres somos mejores que los varones. Los varones pensamos que, mire, no hay tal cosa. Son condiciones personales. De modo natural, el hombre físicamente es más fuerte que la mujer. Pero hay mujeres que son más fuertes que los hombres. ¿Comprende? En la generalidad, los hombres son de A, B y C condiciones. Eso no quiere decir que no haya mujeres con alguna de esas condiciones. Igual al revés. Todas las mujeres son apacibles. ¿A todas? ¿De verdad? Hay muchas que sí, pero hay otras que no. Todo responde a condiciones individuales, aunque todos enmarcados en un contexto o en condiciones generales. Pero en lo general también hay excepciones. Hay mujeres que son muy razonables. Ahora, todas lo son. De hecho, gracias a Dios, que cuando el hombre falla en su liderazgo, aún estando presente en el hogar, pero no cumple su rol de líder, la mujer lo hace. Bendito el Señor que lo hace. Pero se ha roto el modelo que la Biblia ha establecido. Y la Biblia nos enseña que la mujer tiene un rol de mucha dignidad. Mire bien el verso 23 en la segunda parte y el verso 24. Que Cristo, como lo vimos en el punto anterior, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él, el Señor, es el Salvador de la iglesia. Así que, vamos a ver, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo podemos entender esto? Mire bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de modo que la iglesia ejecuta en obediencia la voluntad del Señor frente al mundo. Nosotros no estamos aquí reunidos solo para pasarla bien, estamos aprendiendo cómo ser iglesia en el mundo, cómo testificar, cómo ser buenos discípulos y cómo hacer a otros discípulos de Cristo, cómo ser fieles al Señor, cómo tratarnos los unos a los otros. Aquí aprendemos, porque tenemos un rol específico como cuerpo de Cristo, la iglesia. Así también, hermanos y hermanas, la esposa tiene el rol de garantizar que todos en el hogar cumplan en obediencia las normas trazadas por el liderazgo establecido por Dios. No, papá y mamá no pueden contradecirse. Si la norma es esta, qué triste, ¿verdad? Porque yo creo que cuando hablamos de estas cosas, hay pastores, ¿verdad? En mi casa ocurre. Viene papá y dice, mira hijo, aquí esta puerta se cierra a las 9 de la noche. Aquí tienes que estar a las 9:10, ya se cerró yo. Por favor, no quiero gente en la calle. Obedezca, venga temprano. Y yo quiero saber con quiénes juega, con quién anda. Ay, qué lejos estamos de la realidad. Y el hijo dice, ni me dice. Una vez me dijeron y no cerraron la puerta, así que voy a llegar a las 10. Y cuando ya son cerquita de las 9, dice papá, voy a cerrar la puerta. ¿Qué dice mamá? No lo haga, dale una nueva oportunidad. Y a escondiditas le abrió la puerta. ¿Quiénes quedan en ridículo? Los padres. El hijo no, el hijo está feliz. O cuando papá y mamá se contradicen en alguna orden o norma y los hijos viendo. ¿Verdad que los hijos saben manipular? Papá, dame permiso porque hoy voy a ir y qué tal. No, hijo, no, es peligroso, no. ¿Qué vas a hacer allí? Ah, no, me dijo que no. Mami, mi papi me dijo que no. Bandido, desconsiderado, ¿cómo le vas a decir al muchachito que no?
comienzan a discutir. Estamos inventando, hermano. No, es la verdad. Y cuando papá y mamá se ponen de acuerdo para decirle que no, ¿a quién recurre? A la abuelita. Abuelita, mire. Y entonces viene la suegra y la abuela. Qué problemas, hermanos. ¿Cómo hacemos para ejercer verdadera autoridad bajo la autoridad de Dios? Sencillamente ser obedientes y ser disciplinados. Que nos respaldemos en una norma que hemos establecido. No es no. ¿Comprende? Pero la esposa tiene que garantizar el respeto de parte de los hijos para la orden que se ha dado y que viene del papá responsable. La esposa tiene ese rol importante de dignidad. La palabra sujeción, ahora vamos a hablar, ¿verdad? La mujer esté sujeta al marido. ¿En cuántas cosas, hermano? Y en todo. Mire, el apóstol Pablo está dando por entendido en a la carta a los Efesios, cuando dice en todo, está hablando del marido responsable que se sujeta a Dios. Ahora, el marido que no se sujeta a Dios, pues no se va a sujetar en todo, la pobre esposa ni los hijos. Un marido borracho, un marido mentiroso, un marido adúltero. ¿Verdad que muchas veces hemos usado aquí como ejemplo esa frase? Para entender cómo no puedes, cómo no tiene que ser, cómo no debe ser la relación en el hogar. Hijo, yo no lo quiero ver borracho. En esta casa borracho solo yo. Ay, hermano, qué trágico eso. Está el hijo obligado a someterse a un padre borracho que no, el dinerito lo malgasta con los amigotes cada fin de semana en la cerveza, en los juegos. Está la madre obligada a obedecer, a sujetarse a un marido así, indeseable, y que ella está obligada a trabajar por fuera porque el marido no es capaz de sostener el hogar porque malgasta el dinerito. Sujeción al marido responsable. Eso es, aquí se da por entendido eso. La palabra sujeción no es sometimiento a ciegas. La palabra sujeción es obediencia a la autoridad, siempre que esta autoridad esté sujeta a un orden mayor. En este caso, el orden mayor es Dios. Revelado ese orden a través de la palabra bendita, que es la Biblia. No sujetarse a ciegas al arbitrio del hombre, que es igual que decir al capricho del marido irresponsable. Veamos, hermanos y hermanas, porque el tiempo avanza rápido, las condiciones de un líder para la familia según la palabra. ¿Cuáles son aquellas? Y no nos da el tiempo para agotar todo lo que la Biblia dice al respecto y tantos ejemplos que hay en la Biblia. Pero veamos algunas condiciones de un líder para la familia. Un líder con autoridad espiritual. Sería simple decir, un líder con autoridad. Sí, bueno, el borracho también grita y quiere exigir obediencia. Eso es autoridad, una autoridad distorsionada, ¿verdad? Un líder con autoridad espiritual. La esencia es la condición espiritual. Todos recordamos aquí uno de los versículos más memorizados de todo el libro de Josué. Hay una buena cantidad de versículos preciosos en ese libro, de una gran historia. Pero todos conocemos lo que dice Éxodo 24:15. El gran ejemplo del líder Josué. Ya Josué, ¿recuerdan cuando empezó Josué? Y allí desde el capítulo 17 de Éxodo empezamos a verlo cuando Moisés lo llamó, siendo bastante joven, maduro pero muy joven todavía, en la primera batalla contra los amalecitas. Ahí aparece por primera vez Josué. Y desde entonces se dejó liderar
por Moisés. Moisés fue su tutor en el largo proceso de liderazgo, hasta ahora que lo encontramos en Éxodo capítulo 24, verso 15, ya anciano. Ya condujo al pueblo a través de cruzando el río Jordán y llegó y participó, guió al pueblo cuando cayeron los muros de Jericó y empezaron a conquistar, y comenzó siendo el primer líder visible, el primer gobernador de aquella nación que había tomado la tierra prometida y crear ese estado, el pueblo de Israel. Y así comenzó hasta que lo vemos ya anciano. Y el pueblo se había desviado de Dios y había empezado a adorar otros dioses. Y cuando ya Josué se despide en una plaza llena de todos los principales, y el pueblo comenzó a exhortarles y a recordar cómo Dios los había conducido hasta ese momento, y la exhortación final: se han desviado hacia otros dioses. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerdan que cada vez que leemos en ocasiones como este versículo, me gusta siempre preguntar: ¿cuántos de nosotros somos capaces, padres y madres, esposos, frente a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir lo mismo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. ¿Cuántos de tus hijos vinieron hoy? ¿Cuántas esposas te siguieron, esposo, que tu esposa te siguió hoy? ¿Por qué no están? Porque yo y mi casa no servimos a Jehová. Yo trato de servir a Jehová, y a veces cuando mi esposa toma la iniciativa, yo estoy lleno de pereza y no vamos de la mano en el mismo punto del camino. Y los hijos aprenden a cierta edad que también ellos pueden decir: yo decido dónde voy. Yo y mi casa. ¿Estás seguro? Josué estaba seguro de que toda su casa serviría a Jehová, porque él sabía que había instruido correctamente a su familia en el temor de Dios. Y oiga, hermano, hermana, que cuando Josué dice yo y mi casa, en aquel tiempo antiguo, yo y mi casa no era mi esposa y mis hijos solamente. Eran los criados, si había esclavitud y tenían esclavos, eran también los esclavos. Yo y mi casa era el forastero que vivía en mi casa. Todo el que podía vivir. Y yo, mi casa no es la casa de un piso y una sala y un techo. No, mi casa era la hacienda, la finca. Todos los que trabajan conmigo, todos los que están bajo mi autoridad, yo y mi casa. No solo vamos a ir al templo, serviremos al Dios a quien se adora en ese templo. Yo y mi casa, hermanos. Vamos a leer otro versículo de la Biblia. La Biblia nos enseña que todos nosotros debemos seguir metas. Seguir en el caso de la familia, del hogar, establecernos metas espirituales. Pablo, escribiendo a Timoteo, segunda carta a Timoteo 4:7, otro de los versículos más conocidos de todas las cartas de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pastor, ¿y por qué escogió este versículo? Pablo ni era casado, ni tenía familia, y además no está hablando de la familia. Tiene razón. Pero estamos tomando el ejemplo de que el cristiano en cualquiera de las áreas de su vida tiene que establecerse metas claras, teniendo en cuenta algo muy importante: nosotros siempre estamos enfrentando batallas espirituales. Son diferentes, cada uno enfrenta batallas diferentes, en frentes diferentes. Si no es en el trabajo, es en la salud. Si no es en la salud, es con el matrimonio. Si no es con el matrimonio, es con los hijos. O a veces en todos los frentes. Batallas. Cuidémonos mucho de cuando no tenemos batalla, porque Satanás nos enferma, hermanos. Siempre está atacando.
Siempre estamos enfrentando batallas. Una batalla muy común, la pereza espiritual, que no te conduce, que no te motiva a orar siempre, a leer la palabra siempre, a aprender de ella, a dejarte guiar por el Espíritu Santo, a ser un miembro activo en la iglesia. Si eres muy activo, pero en las críticas, pero en los señalamientos. Esas son las batallas que debemos enfrentar. Y Pablo siempre nos enseña, como él también lo hizo, de enfrentar la batalla, la buena batalla. No toda batalla es en el marco de lo espiritual. Hay batallas que te has buscado por ti mismo en los chismes del centro de trabajo. Apártate de eso. Eso no te conduce a Dios. Las batallas espirituales son aquellas en las que se pone en juego tu fe. Así que un buen campo de batalla espiritual es la familia. Cómo conducir a los hijos en el temor de la palabra de Dios. Y dice, he acabado la carrera. ¿Cuál carrera? Desde que Pablo inició su relación con el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, nunca perdió de vista la carrera de la fe. Nunca perdió de vista. Y quiero recordarles algo, hermanos y hermanas. Estas cartas finales de Pablo, algunas de ellas escritas en la prisión, porque ya solo le restaba morir, estaba en prisión, estaba en cadenas y todavía estaba hablando de batallas. He acabado. Estoy satisfecho de haber cumplido plenamente la carrera espiritual que me propuse desde el principio. ¿Y cómo lo he logrado? Es que he guardado la fe. Ay, hermano, hermana, qué bueno que el marido, el esposo, el padre haga sus batallas en fe. No es posible de ninguna manera ser esposo y padre efectivo, ejemplar, si no es a partir de la fe en Cristo. No puedes por ti solo. No tienes las fuerzas suficientes para una batalla tan grande. ¿Cuántos jovencitos? Ese ha sido un desafío para todo pastor. Desde que viene la pareja de jovencitos, pastor, ore por nosotros que empezamos a ser novios. Ay, Señor, ayúdalos. ¿Tendrán idea a lo que se van a enfrentar una vez que se casen? La mayoría no. La mayoría piensa en el idilio de una deseable e inacabable luna de miel. La luna de miel se acaba muy pronto. Nos amamos, pero de repente vienen los problemas económicos y ella es un poquito más exigente y vanidosa de lo que yo creía y no me da. Comenzaron los problemas. ¿Cuánto? Muy pronto. Y de repente vinieron los hijos. Ay, cómo quitan el sueño los bebés. ¿Cuántos tienen esa experiencia? No, pastor, el mío no, fíjese, dormía todo el día. Estaba enfermito el niño. Que no, el niño sano llora. ¿Sí? El niño sano es enérgico. ¿Cuánto cuesta, hermanos, levantar una familia? Ay, yo no sé cómo hacían las madres. Por aquí hay algunas. 12 hijos. Yo soy miembro de una familia de 10. Yo era el quinto, el de la mitad. Ahora 2 hijos y ya no los aguanto. Yo creo que necesitamos dar lugar, espacio, especialmente a las abuelitas que tenemos por aquí. ¿Cómo hicieron con tantos hijos? Hay alguna de 16 por aquí. 12. Y que amaron tanto a su familia que todavía siguen criando nietos. No se cansan. Hermanos, pero ¿cuánto han corrido? ¿Cuánto han recorrido para llegar y ser agradecidas con Dios por la familia que Dios les dio? ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? La buena batalla de la fe. Y qué glorioso aquella experiencia, hermanos y hermanas, cuando los abuelitos y abuelitas dicen: gracias porque todos nuestros hijos sirven en tu obra. Es difícil llegar a ese punto, hermanos. Batalla de la fe.
la carrera larga de la vida, cuando uno empieza una familia, pero qué triste cuando algunos empiezan sin darse cuenta lo que eso significa. Liderazgo en el hogar, hermanos y hermanas, no es una posición de fuerza, sino una oportunidad de parte de Dios para dar buen testimonio de fe en nuestra diaria carrera cristiana. La vida cristiana es una carrera, hermanos, no es un pasatiempo. Es una carrera en la que todos tenemos que avanzar. No se llama así la carrera de la universidad. ¿Cuántos comenzaron una carrera y no pasaron de primer año? Es que mira que me encanta primer año, segundo no me interesa. Ay, hermano, no estás corriendo la carrera. El matrimonio, el hogar, la familia, los hijos, los nietos son una carrera que se volvió interminable. ¿Quién ha terminado la carrera aquí? Nadie. Los abuelos, por muy ancianos que sean, quieren seguir teniendo esa carga de satisfacción de seguir velando hasta por los tataranietos. Porque no se puede uno desprender de esa relación de la familia. Un líder con capacidad de tomar decisiones sabias, otra condición importante en este ámbito de la vida espiritual. Capacidad de tomar decisiones sabias. Proverbios capítulo 24 versos 3 al 5. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre docto, el hombre entendido. Mire bien cuántas expresiones a las que debemos darle tiempo para entenderlas bien y ponerlas muy en práctica en nuestra vida. Sabiduría, conocimiento, prudencia. Estas son virtudes que solo provienen de una vida apegada a la palabra de Dios. No es la sabiduría del aula de clases, hermanos. Siempre digo, hermanos y hermanas, cuántas familias que se han logrado profesionalizar en 2, 3 carreras y maestrías y cuántas cosas más, pero sus hogares están deshechos. ¿En qué fallamos? Es que en la escuela no se enseña a tener hogares estables. ¿Conoce usted una escuela para aprender a ser madre? No hay, ¿verdad? Yo digo sí. La iglesia debería ser. Que no ocupamos esa función es otra cosa. Pero como la iglesia predica el evangelio, la palabra de Dios, la iglesia debe ser la escuela para la vida plena. Saber ser novios, saber ser esposos, saber ser padres, saber ser abuelos, saber ser suegros. La Biblia es plena en la vida del creyente. Pero esas cosas no se aprenden en la escuela primaria ni en la universidad. No hay una carrera para aprender a ser madres. La jovencita de 16 ya está embarazada. Y el niño viene y, ay, ¿para qué? Porque no aprendiste y no hay escuela. ¿Comprende? Para estas cosas no hay graduación. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos aprender de la única fuente para la vida plena, la palabra de Dios, la comunión con Dios. Necesitamos enfocarnos, hermanos y hermanas, en un líder, el líder espiritual de la familia, el varón, el padre, el esposo, debe estar enfocado en su rol de padre con energía y perseverancia. Veamos lo que nos dice la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, es decir, haciéndolo para el Señor. Si te dedicas a ser buen padre, Dios te bendiga, pero ¿para quién lo haces? Para gloria de Dios. Es para Él. No es para mí mismo, no para buscar el aplauso, qué buen padre que soy. ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me hacen allí una placa? No, hermano, no es para eso.
¿Sabes qué? No te decepciones cuando los hijos ya crecieron y los formaste bien, pero cuando llegas a anciano ni te ven. No te decepciones, es la naturaleza humana. No lo hiciste al final para ellos, lo hiciste para la gloria de Dios. Ah, qué bueno cuando los hijos se fijan en ti, no se olvidan de ti. Qué bueno. Pero no todos lo son. Y no te vayas a quitar la vida porque alguno de tus hijos ni te visita. Te duele, pero no lo hiciste para él al final. La gloria final siempre es para Dios. Sirviendo al Señor, dice la parte final del verso 11. Y en lo que requiere diligencia, ¿qué cosa es diligencia, hermanos? Lo contrario a negligencia. Bueno, no pude, yo lo dejé a medio camino. No, diligente. No te canses. Otra vez, levántate. Resbalaste, Dios, tómate de la mano de Dios. Que Dios te dé fuerzas. Diligente, constante, perseverante. Que nada te haga retroceder en tu rol de padre y esposo. Ahora, pensemos, hermanos y hermanas, cuáles son los resultados de un liderazgo efectivo en la familia. Vamos un poco más rápido. Una vida cristiana de calidad. Oiga, vida cristiana de calidad. Casi no hablamos de la calidad de vida cristiana en una iglesia porque damos por entendido que todos somos buenos cristianos. Sí, mire, todos venimos. No todos venimos. Aquí hay muchos asientos vacíos. Y algunos que vinieron hoy seguramente no sé cuándo más los volvemos a ver, porque los que no vinieron hoy seguramente van a venir el próximo. No somos los mismos. Nos hace falta constancia, diligencia. Y por eso, hermanos y hermanas, tenemos ahora que esperar cuáles son los resultados de un liderazgo efectivo en la familia. Una vida cristiana de calidad. Pensemos en la calidad de nuestra comunión con Dios todos los días. En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versos 7 y 8. Presentándote tú en todo. ¿En cuántas cosas, hermanos? En todo. Bueno, incluye la familia. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, cuando hablamos de adversario de la iglesia siempre pensamos en el diablo, por supuesto, el mayor adversario. Pero el diablo no actúa de modo personal, no lo vemos aquí visiblemente. Actúa a través de tu vecino, a través de tu propia pareja, a través de la rebelión de tus hijos, a través de cuántas personas o circunstancias que tienes que enfrentar a diario. Esas son las acechanzas del diablo. A través de tus propias malas decisiones, a través de tu propia pereza con Dios, a través del deseo de romper por una vez porque ya la iglesia me aburre. Preséntate tú en todo como ejemplo. Nosotros como iglesia y como familias cristianas estamos llamados para ejercer liderazgo a través del ejemplo. Este mundo está tan distorsionado en el pecado que le hace falta tener puntos de referencia o el referente máximo de la plenitud de la vida con Cristo, y eso solo lo puede dar la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo es el instrumento que Dios ha establecido para mostrar el mejor ejemplo de cómo ser diferentes al mundo. Ser de buen ejemplo a otros hace que tu familia tenga el respeto de los demás. El adversario se avergüenza frente a nuestro ejemplo. El mal vecino que te critica por esos evangélicos, cuando ve tu buen ejemplo se avergüenza porque no tiene nada más que decir. No tiene nada malo que señalar. Pero cuando tú como cristiano y saben a qué iglesia vienes, das mal ejemplo, más bien causas burla. Una vida cristiana cuyo mayor hábito sea la oración en la familia. El mayor hábito de toda familia cristiana, la oración. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo
Oiga, una de las características de Pablo es que siempre está con palabras, no importa a quién escriba, a Timoteo, a Tito, a Efesios, a Filipenses, a quien quiera que escribe. La palabra gozo, la palabra regocijaos, el nombre de Jesucristo se menciona a cada momento. Cada 2, 3 líneas ahí está, y el evangelio como palabra. Pero otra palabra es la palabra todo. Ya lo vimos en el versículo anterior, ahora está diciendo a Efesios, orando en todo tiempo. Bueno, acostumbramos a orar cuando todo nos va bien. Señor, gracias, qué bueno. Y también cuando en todo nos va mal, pero para exigirle a Dios. Te olvidaste de mí, Señor, no te veo, ¿dónde estás? Aquí dicen todo tiempo, con esperanza, con gozo, orando en todo tiempo con toda oración, otra vez la palabra toda oración y súplica en el Espíritu, hermanos. Y qué bueno que hay que aclarar que hay que orar en el Espíritu, porque muchas de nuestras oraciones son en la carne. Son oraciones egoístas, son oraciones de soberbia. Aquí nos llama la Biblia para orar en el Espíritu y velando en ello con toda, otra vez la palabra toda, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra todo en todas sus formas se presenta 4 veces en un solo versículo. En todo tiempo, con toda súplica, por todos los santos. ¿Por qué no incluyes entre todos los santos a tus propios hijos? Hace mucho tiempo, yo conté esto más de alguna vez, una ancianita vino, ay, queja de aquí, por allá, y al final, bueno, hermana, yo creo que una de sus debilidades es que le hace falta orar. No, yo oro, pero es que mire, cuando yo tengo ya como 5 minutos de orar, siento que ya no tengo nada más que decirle al Señor, ya le dije todo. 5 minutos. Óigame, usted me dijo que le diera tiempo, una media hora, ya pasamos 1 hora y yo contento de oírle, pero con un hombre que no le puede resolver, ha hablado más de 1 hora, y con Dios que sí le resuelve no puede hablar ni 5 minutos. ¿Qué está fallando aquí? No entendemos bien la oración. ¿Cómo ora usted? Bueno, yo oro por mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 5. ¿Y cómo se lo dice a Dios? Señor, te ruego por todos mis hijos. Pues oiga, yo creo que Dios le está gritando, ¿y cuáles son tus hijos? ¿Y cuál es el problema de cada uno? Uno por uno, sí. Señor, te ruego por todos mis hermanitos de la iglesia. ¿Cuántos hermanos llegan a su iglesia? 100. Ya todos, Señor, ya oró por todos los hermanos. Y el Señor, yo oigo que está gritándole, ¿y quiénes son todos tus hermanos? Mire una cosa, ¿verdad que hay hermanos que te dicen, hermanito, esta semana voy a entrar en un proceso quirúrgico, en la próxima semana voy a entrar en una entrevista de trabajo, ore por mí? Y decimos amén. ¿Usted anotó eso? Y cuando ora por eso. No, se me olvidó. Oré por la hermana, pero se me olvidó cuál es la petición. Hermano, no estamos orando por todos ni por todos. Seamos ordenados en nuestra vida espiritual, pues así oramos por nuestros hijos. Señor, te ruego por mi esposa, pero dime cuál es el problema con tu esposa. Tenemos que aprender a orar nombre por nombre, situación por situación. Ay, hermano, qué bueno que así vamos a pasar tiempo de gozo con el Señor orando por todo, por todos los santos. Incluye en estas oraciones a tus hijos y a tu esposa. La oración individual es muy importante, pero la oración en familia es vital para alcanzar familias exitosas. Hermanos, necesitamos enfocarnos en una familia con normas y principios espirituales muy claros. Normas muy claras, de manera que todos los hijos sepan a qué atenerse cuando hay normas claras. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que disciplinar, hermanos. Hay que corregir. El diablo no va a corregir, el mundo no va a corregir, lo va a apartar. No quiere el diablo que corrijas. Corrige tú como responsabilidad tuya delante de Dios. Proverbios 23, 12 y 13. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora, otra cosa, y no es el tiempo para hablar de ese tema.
Una cosa es corregir y disciplinar, otra cosa es el maltrato. Ay, hermanos, uno de los temas que más me llena de descontento, vamos a decir, es cuando sé que en algunos hogares, muchos hogares, hay maltrato. Muchos hogares cristianos hay maltrato para los menores. No, aquí no estamos hablando de maltrato. La Biblia enseña de corregir, disciplinar. Un hogar plenamente bendecido por Dios. Mire qué bonito como el Salmo 128. Salmo 128, versos 1 al 4 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, porque anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Mire bien cómo termina. He aquí que así será bendecido el hombre. ¿Cuál hombre? El que teme a Jehová. El que se deja guiar por la palabra de Dios. El que es obediente a Dios va a tener todas estas bendiciones que se han descrito. La familia ha sido constituida por Dios mismo y su propósito es que se desarrolle como una imagen similar a la iglesia de Cristo, pura, sin mancha, santa para su gloria. Y frente a ella ha colocado al hombre para que la guíe a la plenitud de la voluntad de Dios a partir de su propio ejemplo. Toda familia necesita un líder cuya máxima aspiración sea someterse plenamente a la voluntad de Dios. Un líder espiritual por sobre todas las cosas, que refleje la imagen de Cristo como cabeza de la iglesia. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la bendición de la exhortación que hemos recibido de tu palabra. Y gracias por los varones que estamos aquí y por las esposas que vinieron. Rogamos por todos los hijos que no quisieron venir, por las esposas que se rehúsan a venir, por los esposos rebeldes. Cuánto necesitamos, Padre, la llenura de tu Espíritu para que haya verdadero avivamiento en nuestros hogares. Y esposos, que seamos verdadera cabeza según tu voluntad en nuestros hogares. Sigamos orando, hermanos, unos cuantos instantes. ¿Quieres orar por tu hogar, esposo? ¿Quieres orar por tu esposo, hermana? ¿Quieres orar por tus hijos? ¿Quieres pedir a Dios que nos unamos en oración? Levanta tu mano. Sí, es una necesidad. Pastor, ore por mí, soy esposo, pero siento que no estoy dando la talla. Pastor, ore por mi esposo, yo cuánto oro por él, pero es rebelde, pero no hace tu voluntad. Pastor, esposo, esposa, pastor, ore por mis hijos que son rebeldes, que no están aquí, por mucho que hago el esfuerzo por traerlos. ¿Quieres orar así al Señor? Levanta tu mano esta mañana. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Padre, por esta palabra. Solo tú conoces la condición muy personal y muy particular de cada matrimonio, de cada hombre, de cada mujer. Levántanos. Este mundo necesita con urgencia modelos de familia en Cristo. Ayúdanos a conformar una iglesia que esté a su vez conformada por familias sólidas en tu palabra. Oramos por todo esto en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.